Invito a que me acompañen a la lectura del Salmo 1. Salmo 1. Precioso salmo, breve, solo 6 versículos. Leemos allí. El libro de Salmos está más o menos hacia la mitad de las Biblias de papel y más o menos a la mitad de las Biblias digitales también, solo que es mucho más fácil. Te pones Salmo y el dispositivo le busca solo. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Qué palabra tan complicada, nadie usa esta palabra hoy en la actualidad, pero está allí y ahora veremos su sentido. Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley, es decir, en la ley del Señor, medita de día. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, y otra vez aparece esta preciosa palabra allí, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Damos gracias a Dios por su palabra en esta mañana. La lectura de los salmos es siempre apropiada porque nos relatan las experiencias de hombres comunes como nosotros, y reflejan su contexto, sus trastornos emocionales, sus problemas, sus crisis, sus dificultades y distintas circunstancias por las que ellos han atravesado. Y en este caso muy similares a nosotros, porque precisamente se trata de hombres simples, sencillos y comunes. Representan los salmos también una gran ayuda para encontrar el camino a través de nuestras propias dificultades, vivencias y tensiones. Y ahora, en relación con el Salmo 1, es una especie de prefacio, es como la introducción para todo el libro de los Salmos, y ciertamente una introducción más que adecuada, y probablemente prefacio a la colección completa. No solamente, ustedes saben que el libro de Salmos se divide en 5, y este es el inicio del primer libro. Ahora también este salmo obra como un prefacio, como una introducción a la colección completa de salmos. Entonces, en esta mañana, todavía estoy dándole vuelta al título de la predicación, pero sí viene una pregunta que quiero hacerte en esta mañana, y a ver de qué manera el mensaje de Dios para nuestras vidas en esta mañana podría resolver esta cuestión. ¿Qué está ocupando nuestra mente en este momento? Sí, probablemente vos en este momento estás pensando, espero que el peladito termine temprano para que no se me pase la comida. Otro estará pensando, qué linda tarde, ¿qué hago yo acá? ¿Cómo me gustaría estar en la costanera comiéndome un choripán? Sí, yo también se me ha pasado esas ideas locas por la cabeza, pero como pastor de la iglesia me tocó venir a predicar. Guaca, era un chiste. Cuando un pastor tiene que explicar sus chistes, están problemas. Seguramente hay cosas que están ocupando tu mente. ¿Qué será? Quizás estés preocupado, mañana es lunes, tenés que afrontar algún compromiso financiero, tendrás que ir a tu trabajo, no sabes con qué cara te estará recibiendo tu jefe. Más todavía, quienes viven o son cuentapropistas no saben calcular o no pueden prever, a ver, ¿qué tendré que enfrentar esta semana?
¿Con qué me voy a encontrar? ¿Qué está ocupando tu mente en este tiempo? Quizás estás preocupado por ir a ver, no sé, cómo la selección argentina está llegando finalmente allí al predio de la AFA. Quizás estás preocupado por ver las últimas noticias. Quizás estás preocupado por ir a ver alguna novela que te quedó pendiente allí, algún capítulo. Quizás estás pendiente de, ay, esta semana tengo exámenes. Probablemente estás pensando en muchas de estas cosas. O probablemente a mucha gente le pasa, vos le preguntás en qué estás pensando. Esto nos ocurre a los hombres con mucha regularidad, en nada. Lo cierto es que nuestra mente, que es loca, siempre está ocupada en algo. Y a veces está ocupada en cosas buenas. Y muchas veces está ocupada en cosas malas. Y ciertamente cuando pensamos cosas buenas, suceden cosas buenas. Cuando pensamos en cosas malas, generalmente suceden cosas malas. Porque aquello que pensamos determina también nuestras acciones. Somos lo que pensamos y actuamos de acuerdo a lo que pensamos. Y aquello que esté ocupando tu mente seguramente también influirá en tus decisiones, influirá en tu voluntad. El Salmo está hablando en primer lugar y dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de impíos. Es otra traducción. Ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. El Salmo comienza con una palabra: bienaventurados. Está diciendo dichosos, está diciendo felices. El término hebreo plural ashrel significa declarar dichosos. La palabra está diciendo se declara dichosos, se declara bienaventurados. ¿A quiénes? ¿A quiénes? En el contexto del Salmo, a aquellos que no transgreden, a aquellos que no violan el orden establecido por Dios, más bien que se someten o viven sometidos a su palabra, transformándose entonces aquí el texto en una imagen visible para los demás de la bendición que ya se está experimentando o que se está esperando. Y entonces, atando esto con la vida de José allí brevemente, José era un hombre bienaventurado, pero usted estará pensando, pero si era esclavo, estaba fuera de su tierra, estaba lejos de su familia, pero sin embargo, todo lo que hacía prosperaba, porque Dios estaba con él. Y entonces, y aunque esto a los ojos de los hombres pudiera ser, este era un fracasado, este era una persona esclava, pero a los ojos de Dios ese hombre es un dichoso, porque la Biblia habla de una felicidad que se contrapone al término como es aplicado en el mundo. La Biblia está hablando cuando habla de felicidad, habla de cosas diferentes a las que los hombres habitualmente pensamos en este tiempo. El salmista aquí comienza a mostrarnos el camino de la felicidad, pero en términos de carácter. En términos de carácter, no en términos de circunstancias. No se trata aquí de dicha felicidad como una emoción o como un estado de ánimo que depende de ciertas cosas, de que ciertas cosas me pasen, de que ciertas cosas me acontezcan o de ciertas probabilidades. Los cristianos que andan bien con Dios serán felices y claramente prosperados, aún en las situaciones más difíciles, aún en medio de intensas pruebas, aún en tiempos de crisis, en tiempos de abundancia y también en tiempos de escasez. Resalto, la felicidad para un cristiano es una bendición que no depende de las circunstancias. Usted puede darse cuenta que esta es exactamente la misma palabra que Jesús usa en el conocido Sermón de la Montaña.
y representan la clave para una vida bendecida y feliz, totalmente diferente a las claves de felicidad y éxito que el mundo conoce. En el reino de Dios, en el reino de los cielos, los bienaventurados, los dichosos y los felices, ¿quiénes son? Los pobres de espíritu, los conscientes de su necesidad, los que lloran, los humildes, los que aman la justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los que trabajan por la paz, los perseguidos. No son los que más tienen, no son los que poseen cosas, no. O en algún sentido sí, son aquellos que poseen determinadas características espirituales y que viven conforme a ellas. ¿Alguna vez prestó atención a esto? Cuán a menudo nosotros a veces decimos, como decía Jesús, ¿no? No somos del mundo, no pertenecemos al mundo, pero estamos en el mundo. Una vez un amigo me decía, ciertamente Gustavo, no somos ni pertenecemos al mundo, pero qué cerquita que estamos a veces de tener comportamientos mundanos. ¡Qué cerquita! ¿Cuánto nos dejamos influenciar y cuán vulnerables somos al pensamiento del mundo? Que creemos que somos exitosos si tenemos cosas o si nos va bien materialmente y empezamos a descuidar otras áreas y aspectos de nuestras vidas que son vitales, fundamentales, esenciales. Y reitero lo que dice Jesús: los dichosos y felices del mundo, aquellas personas exitosas en términos espirituales, son los pobres de espíritu. ¿Cómo? No es que son los poderosos los más felices, no, los pobres de espíritu, los que son conscientes de su necesidad, los que lloran. Pero no es que hay que mostrarse fuerte ante el mundo. ¿Cómo estás? Bien. No es que hay que mostrarse así como hidalgamente, como quien tiene dignidad y uno no la ha perdido por allí. No es que hay que mostrarse fuerte ante los demás para que no te pisoteen, che. No, la palabra nos enseña a que los dichosos, felices, bienaventurados y tienen éxito espiritual son los humildes, los que aman la justicia. Che, pero pasé en rojo, ¿y qué tal si soborno al policía? No hay chance de que un cristiano haga tal cosa. Si querés que te vaya bien, por supuesto. Ahora, si a vos te da lo mismo, y hacelo. No hay chance de bendición cuando hay desorden en la familia. No hay chance. Muchas veces nos preguntamos qué está pasando en determinados hogares. Bueno, hay que emprolijar el hogar. Hay que emprolijarlo. Hay que regularizar conforme las leyes divinas y las leyes del Estado. Hay que regularizar. Hay que ordenar la vida. Muchas veces lamentamos ciertas situaciones en el entorno familiar, pero es porque hay un desorden de base. Hay un pecado no confesado. Hay algo todavía en alguna cuenta pendiente que debemos arreglar, que debemos resolver. El reino de los cielos es de los misericordiosos, de los limpios de corazón, de los que trabajan por la paz, de los perseguidos. Qué bendición, qué felicidad, qué dicha la del hombre que puede vivir de este modo. Y esto es lo que la palabra dice: esto es andar conforme al Espíritu. Esto es vivir en el Espíritu. Seguidamente el salmista nos presentará una imagen que indica cuáles han de ser las decisiones o elecciones necesarias para que esa felicidad acontezca en nuestras vidas. Dicho de otra manera, él describe un tipo de vida que está centrada en Dios y menciona cosas que no deben hacerse y cosas que sí debe hacer aquel que es justo. Y créanme, todos los nacidos de nuevo somos justos porque hemos sido justificados por la fe mediante el sacrificio de Cristo. Somos cada uno de nosotros considerados justos. Ahora, la justicia de la que habla aquí el salmista tiene que ver con vivir en justicia y buscar siempre de manera constante hacer lo que es recto.
Dicho de otra manera, nos tenemos que transformar en cristianos ortodoxos. Hacer lo que es correcto. No solamente hay que hacer lo bueno, hay que hacer lo que es recto, lo que es justo. Esto es la justicia del reino. ¿Qué es lo que advirtió Jesús? ¿Qué debemos buscar? ¿En qué consiste el reino? Justicia. Buscar, ¿qué dice Jesús? Primeramente la justicia. Y después, todo se acomoda solito. Lo único que vos tenés que buscar es la justicia, es decir, hacer lo que es recto. Aquí el salmista describe las características de la vida privada y pública de un cristiano. Entonces, allí él dice en el versículo 1, no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en sillas de escarnecedores. Dicho en hebreo dice, lo halaj, dice, no anden, él no va, no sigue el consejo de malos. Él dice, lo amad, no se detiene, no se para en el camino de los pecadores. Lo yashab, él dice, no se sienta, no se junta con los escarnecedores. Las palabras aquí, consejo, camino y silla, apuntan a la esfera del pensamiento que afecta la conducta, donde las personas hacen y llevan a cabo la elección de quién será el sujeto y objeto de su lealtad y fidelidad. Por eso otra vez te pregunto en esta mañana, ¿en qué estás pensando? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué cosas estás pensando en esta mañana? Lo que el Señor está demandando de nosotros es que nuestros pensamientos apunten a Él, a su persona, y así poder ser justos, dichosos, bienaventurados, felices. Estos verbos aquí señalan a alguien que se determina voluntaria y deliberadamente para diferenciarse de los principios que gobiernan la vida de los malos. Alguien que se determina a ir precisamente por la vía opuesta y contraria a la que camina el mundo. El salmista está diciendo, ¿qué hace el que es justo? ¿Qué es lo que debe hacer un hijo de Dios? Él no hace causa común con aquellos cuyo centro no es Dios. Como decía mi mamá, nene, ten cuidado con quién te juntas. ¿Vas comprendiendo esto? Ten cuidado, ¿no? Ten cuidado de las juntas. ¿Con quién te juntas? El salmista está hablando aquí de que el cristiano se aleja de la compañía de los que se declaran enemigos de Dios. Como decíamos ayer, ¿los amamos? Sí, claro que sí, pero no somos sus amigos. Mi amigo es Dios y mi mejor amiga es la justicia. Entonces, los hijos de Dios no nos juntamos con los burlones, los que son orgullosos, altaneros, que actúan con arrogancia que no tiene límites. Esto dice Proverbios capítulo 21, versículo 24 de los escarnecedores. Son orgullosos, burlones, altaneros, que actúan con arrogancia, que no tienen límites. ¿Contra quién? ¿A quién se oponen? A Dios. Los cristianos no nos juntamos con esos. Las tres frases en su conjunto muestran tres aspectos o tres grados del alejamiento de Dios. Al reflejar a una persona que corre el riesgo de acomodarse con este mundo. ¿De qué manera? Aceptando su consejo, aceptando andar en sus caminos, sentarse con los escarnecedores, personas poco propensas al arrepentimiento. Recuerdo la triste experiencia pastoral, una jovencita que se enojó muchísimo
Cuando yo le dije que ella debía buscar consejo en Dios, ella tenía un buen amigo que no era cristiano, que le decía lindas cosas, y cuando le dije, mira, tu mejor compañía, tu mejor amigo es la palabra y es Jesús, y vos tenés que buscar guía y orientación en el Espíritu. Un amigo en el mundo te va a decir aquellas cosas que vos siempre querés escuchar, pero otra cosa es obedecer al consejo de Dios. Ay, no saben lo ofendida que estuvo. No me habló más. Hasta después de algunos años, en que supongo que le cayó la ficha. Pero es triste ver cómo muchos cristianos vamos buscando consejos por allí. ¿Qué es lo que vamos buscando? Y que alguien finalmente sea condescendiente y me diga lo que yo quiero escuchar. Pero lo que nosotros debemos buscar siempre es el consejo de Dios. Y procurar tener amistad con quienes aman a Dios y buscan y aman, al igual que nosotros, la justicia. ¿No saben, dice Santiago, que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Más claro? Échale agua. El cristiano debe saber discernir cuál es el momento oportuno para correrse y reconocer si está influenciando en su ambiente o está siendo influenciado negativamente por las corrientes de este mundo. Las expresiones negativas aquí en el Salmo llaman la atención a formar el verdadero carácter cristiano y hablan sobre el llamado de la iglesia a ejercer su rol profético contracultural, sin renunciar al ejercicio de un liderazgo relacional y transformador. Esta idea es respaldada por el Nuevo Testamento allí en Romanos 12, un texto que leímos ayer en el taller y que comienza diciendo: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y es en ese contexto de equilibrio y armonía espiritual en que se manifiestan los dones en tu vida y en la iglesia. La vida y los caminos de los hijos e hijas declarados dichosos y bienaventurados son ordenados por el consejo de Dios. Voy a reiterar y anote: la vida y los caminos de los hijos de Dios, declarados dichosos, declarados felices, declarados bienaventurados, son ordenados por el consejo de Dios. Esto es su palabra, por su palabra. El versículo 2 nos habla precisamente de esto. Dice el salmista allí, el dichoso, el feliz, no hace esto, no hace esto, no hace esto. No camina, no acepta, no se sienta con pecadores. ¿Qué es lo que hace? Según el versículo 2, ¿qué hace? Se deleita en la palabra del Señor. Se deleita en la palabra del Señor. Y en esa palabra que hace, no solamente haya placer, no solamente haya satisfacción, sino que piensa. Bienvenido a usted que es medio vagoneta, ¿no? ¿Sabe la palabra meditar allí es? Pensar. Pensar. ¿Cuándo? Cuando tengo un tiempito. Depende de cómo sea de las circunstancias. ¿No? Día y noche. La conjunción allí, sí, no, introduce una afirmación positiva que se opone a las negativas previas. Hay 3 cosas que un cristiano no hace, como dijimos: no anda con malvados, no se detiene con pecadores, no se sienta con los que se burlan de Dios. Pero hay algo que sí hace: se deleita y medita en la ley del Señor de día y de noche. La palabra es la que se opone al consejo de los malos. ¿Cómo vas a poder hacer frente a las tentaciones? Recuerde cómo hizo frente Jesús a las tentaciones. ¿Con buenas ideas? Argumentando, diciendo: che, Satanás, ¿vos te parece esto que
me estás ofreciendo y no, ¿y qué te parece? ¿Entró Jesús en algún tipo de negociación? No, Él confrontó a la tentación con la palabra. Y este es el camino que más excelente, este es el camino que el cristianismo nos ofrece, este es el camino que Cristo nos ofrece. Cómo vencer a la inmoralidad, cómo decir que no a la tentación, al pecado, cómo hacerlo con la palabra. Por eso es importante pensar en la palabra, meditar en la palabra, recordar la palabra, memorizar la palabra, estudiar la palabra. Estos tres términos de los que nos habla el salmista son preciosos. Deleite habla de una sensación de placer, de agrado por algo, como cuando uno saborea, ¿no? Y algunos ya estará pensando en el almuerzo, saborea su comida favorita. Para muchos la Biblia puede parecer un libro extraño, difícil, locura. Sin embargo, los cristianos hallamos en ella el secreto de la verdadera felicidad. Y no solamente somos felices, sino que al meditar y estudiar la palabra somos más sabios. La sabiduría para todo creyente se fundamenta en la palabra. La belleza del carácter transformado, el fruto del servicio y la prosperidad de todo es el resultado de comer, de saborear y de digerir la palabra de Dios como un deleite que a su momento producirá abundante fruto. La palabra hebrea jefet aquí refiere al placer, algo que es agradable, algo en lo cual hallo complacencia, en lo cual hallo satisfacción plena, contentamiento, delicia. El estudio de la palabra, el perseverar en la enseñanza debe transformarse para nosotros en algo deseable, estimado, gustoso, precioso, algo que queremos hacer y a lo que nos entregamos voluntaria y apasionadamente. El tercer término allí es medita. El término hebreo allí es jaja. El término guarda relación con el murmurar, no en su sentido negativo de queja o de desaprobación, sino con el de leer suavemente, lenta, apacible, de manera que puedas disfrutar y a la vez ir reflexionando. Es la actitud de alguien que está buscando a Dios, que busca hallar gracia ante Dios. No es solamente la oración de sus labios, sino también sus pensamientos. Esto está íntimamente ligado con el recibir y aceptar la palabra como revelación divina, dejando así que ésta afecte todas las áreas de nuestra vida. La idea que nos transmite el salmista es precisamente la de pensar, memorizar, recordar. La memoria tiene una función básica en la vida de los hombres. Esta se transforma en una reserva espiritual que actuará en el momento en que vos lo necesites. Debemos comprender que la mente, por otro lado, es el objeto y blanco preferido de los ataques del enemigo. Como dijimos al inicio, somos lo que pensamos. Nuestras acciones son el resultado de nuestras ideas. Aquello que moldea nuestra mente también dará forma a toda nuestra vida. Si vos estás alimentando tu mente con cosas malas, tus acciones, tus actitudes serán malas. Pero si vos alimentas tu mente con la palabra, entonces tu carácter será transformado y comenzarás a vivir el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Por ello es necesario y deseable perseverar en la enseñanza, en el estudio, en la meditación y reflexión de las Escrituras. Y así, como dice Efesios capítulo 4, versículo 23, ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Hay un desafío a meditar seriamente en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay preciosos salmos que nos hablan de la importancia de meditar en la palabra, de estudiarla. Yo te recomiendo que cuando llegues hoy a tu casa te leas despacito el Salmo 119.
y vas a ver y reconocer, y allí otra vez el Espíritu Santo ilumine tu mente y tu corazón y puedas descubrir el valor, la importancia fundamental que tiene el meditar en la palabra de Dios. Es necesario que caminemos y perseveremos en la palabra. Es clave para permanecer en Cristo y vivir de acuerdo al Espíritu Santo, proyectando nuestras vidas y siendo guiados siempre como hombres hacia nuestro Dios. Alguien está buscando ya el Salmo 119, pero trate de no buscarlo en un GPS, porque si no lo va a mandar, váyase a ver a dónde, en la calle 119 de La Plata. La palabra y el Espíritu Santo deben controlar nuestras ideas, nuestros juicios, nuestros razonamientos, nuestras actitudes, nuestros sueños y la vida toda, para que nuestras mentes, como dice Pablo a los Corintios, no sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Deleitarnos y meditar la palabra para vivir la palabra. Porque de esto se trata, meditar y estudiar la palabra para vivir la palabra. Entonces, ¿en qué está pensando tu cabecita en este momento? ¿En qué estás pensando? ¿En qué está ocupada tu mente? Para ir cerrando, finalmente, aquel que edifica su vida sobre la palabra, dice el versículo 3, será como árbol firmemente plantado. Firmemente plantado. Esto sería el equivalente en palabras de Jesús. La importancia de estar parados en la roca. Construir en la roca, no en la arena. Quien construye en la palabra será como árbol firmemente plantado. Quien construye su vida en Cristo será inconmovible. Siempre estará firme ante los embates de Satanás. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo. Su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Así ha dicho el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. Este es Jeremías. ¿Qué dice? Que es maldito el hombre que confía en el hombre, que pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto y no se verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Sin embargo, y en contraposición, Jeremías nos dice, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es Dios. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Quien camina en la palabra crece. Quien camina en la palabra estará siempre firme, estará siempre estable, estará siempre fuerte. Quien camina en la palabra será una persona, será un cristiano productivo. Quien camina en la palabra no se secará jamás. A quien camina en la palabra le irá bien. Este salmo nos ilustra la manera fundamental y esencial en que nuestra vida se articula y se armoniza. Es un consejo para empezar con Dios. Siempre hay que empezar con Dios, porque si Él nos bendice, nos irá bien. Pero si Él no está con nosotros, fracasaremos, porque sin Él no vivimos y sin Él en nuestras vidas es insensato emprender cualquier proyecto. José fue esclavo y más tarde llegó a ser príncipe de Egipto. ¿Por qué? Porque la mano del Señor estaba con él.
Es necesario buscarle a Dios. Es necesario buscar más de Cristo. Es necesario buscar más del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es necesario perseverar en deleitarnos en Él y nutrir nuestros sueños en su palabra. El secreto de una vida feliz es nutrir nuestra mente y nuestro corazón con la palabra. Solo allí se embellece nuestro carácter. Solo y de esta manera habrá abundante fruto en nuestro servicio y seremos prosperados en todo. Allí donde estás, levántate, ponete de pie, alza tus manos al cielo y decirle: Señor, en esta mañana yo consagro mi vida. En esta mañana, Señor, yo me determino a no andar en consejos de malos. Señor, en este momento, como tu hijo, yo me dispongo a no detenerme en el camino de los pecadores. Señor Jesús, yo me determino por tu Espíritu a no sentarme en las sillas de los que se burlan, de los que te odian, de los que te rechazan. Señor Jesús, en esta hora yo me determino en el Espíritu a deleitarme en tu palabra. Señor, en esta hora yo me dispongo a ser guiado por tu palabra. Señor, yo me determino a ser una persona de la palabra y en tu palabra meditar de día y de noche. Y en esta hora, Señor, yo alzo mis manos al cielo y recibo tu palabra, recibo tus promesas. Señor, sí digo amén a esta palabra profética sobre mi vida. Seré como árbol firmemente plantado junto a corrientes de aguas, que dará su fruto a su tiempo. Señor, me estoy transformando en un cristiano productivo. Me estoy transformando en una persona firme, estable, de fuertes convicciones cristianas, que no cederá ante los embates de la sociedad, que no cederá ante los embates del enemigo. Señor, seré como aquel que es plantado junto a aguas. Señor, seré fiel a tu palabra. Señor, sé en esta hora que comienza un tiempo nuevo en mi vida, en el que habrá abundante fruto. Señor, gracias. Gracias te doy por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Señor, es por tu gracia que habrá fruto en mi vida y mi hoja no se marchitará. Señor, yo no me secaré, porque tu Espíritu Santo será fuente que revitaliza mi vida una y otra vez, y todo lo que haga prosperará para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Rey. Recibí esta palabra, recibí esta impartición del Espíritu Santo sobre tu vida y comenzá a caminar en la palabra para la gloria de Dios. Señor, te bendecimos, te damos gracias. Gracias por este tiempo hermoso en el que tú, Señor, nos has ministrado a través de tu palabra. Que sea una semana, Señor, donde tu gracia, donde tu presencia, donde la autoridad y el poder de tu Espíritu se manifiesten en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.